Muy buenas noches, Magíster. Mi nombre es Grace Caiza y el día de hoy daré a conocer la unidad 3 que corresponde a la asignatura de Comunicación y Cultura Organizacional. Dentro de esta asignatura tenemos el tema de relaciones públicas y crisis. Dentro de la organización ante una crisis debemos primeramente relacionar qué es las relaciones públicas y qué es la crisis. Las relaciones públicas es aquella disciplina en la que estudia la gestión del sistema de comunicación, en la que establecen y mantienen relaciones de adaptación dentro de aquella organización. Esto se dio a partir de la década de los 50 en Madrid, España. Ahora, daremos a conocer qué es la crisis. La crisis es la situación no prevista en una organización y que se requiere de precisas actuaciones para lograr recuperar el control de aquellos acontecimientos y así ayudar a preservar la reputación. Dentro de las características de una crisis están que las situaciones no aparecen cuando uno menos se lo espera, no disponen de toda información que podamos necesitar en aquel momento, que las crisis no vienen solas, siempre vienen acompañados de otros acontecimientos más. También la sensación de pérdida de control, el riesgo del resto de actividades y por supuesto es muy fácil caer dentro del pánico. También tenemos las tipologías de la crisis, que es según la naturaleza u origen de la crisis y según la duración de su desarrollo. Estas dos tipologías surgen en el entorno de las relaciones sociales, en el entorno también de las relaciones con el entorno humano y las relaciones de comunicación. Y según la duración de su desarrollo, estas aquellas se presentan de acuerdo a un ciclo de inicio y fin, e incluso pueden evolucionar según sean tratadas. Las etapas de las crisis también tenemos que son tres etapas. En la primera se presenta la incubación de la crisis que aparece en los primeros síntomas. Esto se refiere a cómo nosotros vamos a tratarla, los cuales son aplicables al riesgo. En la segunda etapa es la parte más difícil y más dura. Es aquella que se presenta con un efecto físico y emocional en la empresa. Y la tercera etapa es donde aparece la conocida crisis crónica, la cual se extiende con el tiempo e incluso logra recuperarse, pero se da también las recaídas. También como otro punto importante dentro de la asignatura es la preparación de un plan de crisis. La crisis siempre serán anticipadas y cuando se presenten esta situación hay que detectar el tipo de crisis y por supuesto que la etapa en la que se está desarrollando. Asimismo, hay que ser muy ágil para saber qué protocolo debemos aplicar en esto. Dentro de aquellos tenemos el análisis de los posibles problemas que como principal tenemos el briefing, que es aquel documento que se vincula entre los comunicadores y la empresa, con la cual contienen información clave que con los miembros de un DIRCOM hacen un recuento de hechos y estrategias para lograr ayudar a aquella empresa con una crisis reputacional. Tras conocer estos detalles de la situación en la que se encuentra la empresa, se debe proceder a un diagnóstico, que esto se da mediante un FODA. Además, es importante usar diferentes metodologías en las que la investigación sea primordial y las cuales pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. También tenemos la planificación y desarrollo de un programa estratégico. Luego de haber hecho el FODA y en todo el plan de comunicación, se debe primeramente revisar que aquí tenemos, por ejemplo, una pirámide, que en el primer lugar tenemos la visión y la visión, que es decir, su filosofía corporativa. Y también es cuando se presentan los inconvenientes, hay que acudir a ellos para que constantemente el DIRCOM repase mentalmente lo que la empresa quiere ser proyectada y cómo quiere ser percibida por aquellos, por los públicos y por sus. En el tercer punto tenemos a considerar que serán los objetivos, en el cual se concentrará
la estrategia para conseguir lo propuesto en el plan. En el cuarto y quinto ítem deberán utilizarse las estrategias tácticas en donde se cruzan con los objetivos que son las que se deben definir en el plan de comunicacional de crisis. Y por último, y no menos importante, tenemos que corresponde el plan de acción, que es aquel que se ejecuta y que es el punto final. También dentro de aquellos tenemos los diseños de planes y estrategias de comunicación. En el primer punto tenemos que la planificación de las estrategias de comunicación deben seleccionarse tácticas más adecuadas conforme a lo que los objetivos estaban planteados y también los mensajes que están segmentados. En el segundo ítem tenemos la idoneidad de los planes estratégicos de comunicación, que está dentro de una disciplina en la que se requiere una continua revisión y evaluación. En el tercer punto tenemos que la figura del DIRCOM como garante del continuo de comunicación es muy importante dentro de aquellos planes y estrategias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima y muchísimas gracias.